Hola mis brujitas, ¿cómo estáis? Yo espero que estéis muy bien y que me escuchéis muy bien también. Hoy este vídeo lo quiero dedicar a hablaros de algo que sé que os da cierto miedo, cierto reparo, lo hemos hablado muchas veces en directo, y es el fenómeno de la gente sombra, ¿vale? O figuras sombra. Es como, llamémoslo un enigma entre la ciencia y lo sobrenatural. ¿Por qué? El fenómeno de la gente sombra ha capturado siempre la imaginación y el temor de muchas personas, no se habla mucho y parece como que hay mucha gente que teme hablar de esto, ¿no? Esto se remonta prácticamente hace muchas décadas, incluso siglos yo creo que atrás, y son experiencias que involucran normalmente la aparición de figuras como humanoides, oscuras, suelen ser presenciadas en momentos de vulnerabilidad, por las noches, en estados alterados de conciencia o cuando estamos al punto de ir a dormir. Y no solo con una edad adulta, sino también desde muy pequeños. Incluso muchas personas hablan de este fenómeno en sus hijos, ¿vale? Hijos, hijas. Lo inquietante de todo esto es que aunque su descripción varía muy poquito, este señor del sombrero o esta figura de sombra, hay elementos recurrentes que han permitido desarrollar teorías y debates ante qué es lo que son estos seres, por qué aparecen y qué es lo que hacen, ¿no? ¿Qué es la gente sombra? Que sería lo primero que os debería responder. La gente sombra, también conocida en América y en otros lugares de habla inglesa como shadow people o figuras sombrías, son entidades descritas como sombras ciertamente humanoides que aparecen justo en el límite de nuestra visión periférica, lo que llamaríamos nosotras el rabillo del ojo, ¿vale? O incluso directamente frente a nosotros. Pueden ser translúcidos o, sin embargo, hay personas que lo describen como totalmente opacas. Y suelen moverse de manera rápida y silenciosa. Algunas personas dicen que estas figuras parecen conscientes de su presencia, mientras que otras las describen como indiferentes o ajenas a los seres humanos. ¿Qué características suelen tener la gente sombra? Generalmente poseen una silueta humanoide, aunque también pueden aparecer como masas negras amorfas o figuras con atributos específicos como sombreros o capas con capucha. Suelen ser oscuras hasta el punto de parecer más negras que la oscuridad. De hecho, personas con las que yo he hablado algunas veces las suelen describir como de repente yo vi algo más negro que lo negro. Y ahí me asusté. De hecho, yo he dado con alguna de ellas en algunas ocasiones, que ya os diré con cuál de ellas fue. Suelen ser, como digo, oscuras hasta el punto de que absorbe la oscuridad del entorno. Lo que siempre nos va a sugerir que absorben la luz en lugar de reflejarla, o sea, en lugar de pegar un reflejo, lo que hace es absorber la luz del entorno. La mayoría de las veces, en cuanto a comportamiento, se limitan a observar a los seres humanos, observan desde la distancia, te miran o cruzan rápidamente de un lado a otro, ¿no? de un lado a otro de la habitación. ¿Qué sensaciones están asociadas a estos seres? ¿No? Muchas personas dicen o reportan que sienten un frío intenso cuando ven este tipo de entidad. Opresión en el pecho, una abrumadora sensación de miedo cuando las ven. Sobre todo, una de las primeras cosas que sienten las personas cuando se encuentran con estos seres es miedo. Aunque no siempre actúan de manera agresiva, por llamarlo de alguna manera, su sola presencia en el cuarto, en la habitación o la estancia suele ser interpretada como siniestra, como oscura, como mala sensación. Suelen aparecer en interiores. Es muy rara vez que una persona diga que la ve en un sitio como público. Normalmente se ven en sitios cerrados, especialmente en habitaciones oscuras, pasillos, esquinas y puertas. También hay relatos de encuentros en lugares desolados o abandonados, pero esto ya es un poquito, por así decirlo, menos frecuente. Aunque el término gente sombra es relativamente moderno, los relatos de figuras sombras se remontan a tiempos antiguos.
Muchas culturas han registrado la existencia de sombras humanoides en sus mitos, religiones y su folclore, ¿no? Por ejemplo, en civilizaciones antiguas como los egipcios hablan del Ka, un doble espiritual que podía separarse del mismo cuerpo de la persona y manifestarse como una sombra. En la tradición griega, por ejemplo, las sombras eran asociadas con los espíritus de los muertos que no habían cruzado al otro mundo. En la Europa medieval, concretamente, los relatos sobre sombras demoníacas eran comunes, especialmente entre monjes, quienes la interpretaban como tentaciones enviadas por Satanás. Luego, en las culturas un poco más indígenas en América, las tribus nativas mencionan entidades sombrías como guardianes de ciertos territorios o de ciertos espacios y como manifestaciones de almas inquietas en general. Pero también tengo que decirte, hay clasificaciones de gente sombra. No solo hay una sombra que se le aparece a todo el mundo. Hay varios tipos de gente sombra que ven muchísimas personas. Y se han clasificado en varios tipos, ¿no? Aunque la experiencia varía, hay patrones comunes que nos permiten dividir a la gente sombra en diferentes categorías. Estas clasificaciones no son excluyentes, simplemente que algunas pueden compartir características de varias. Y en base a lo que tú te encuentres o hayas experimentado o hayas escuchado de alguien de tu entorno, la vas a saber detectar porque son bastante como particulares, ¿no? Hay unas características específicas que son comunes a todas estas entidades, que es la postura. Estos, por ejemplo, podríamos hablar de los vigilantes de dormitorio o bedroom watchers, ¿vale? En inglés. Los vigilantes de dormitorio, este tipo de gente sombra, si lo has visto, es uno de los más reportados mundialmente, uno de los más vistos. ¿Por qué? Aparecen comúnmente en dormitorios, junto a la cama o a las esquinas, mientras la persona está durmiendo o intentando, en este caso, coger el sueño, o se despierta abruptamente en mitad de la noche. Tú te despiertas de repente y te lo ves ahí, ¿vale? Permanecen totalmente inmóviles, observando, como si estudiaran al testigo, si estudiaran a la persona que los ve. Pueden carecer de rasgos faciales, pero su presencia es opresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que notáis que está ahí, os oprime un poco, sentís que es un poco abrumadora, por llamarlo de alguna manera. No suelen reaccionar cuando tú los ves, o sea, tú miras a estos vigilantes de dormitorio y no reaccionan, ¿vale? No suelen reaccionar ni hacer absolutamente nada. Aunque hay algún informe de algunas personas que dicen que desaparecen súbitamente. Es que cuando yo la miro directamente o cuando yo he tenido en cuenta que estaba ahí, directamente desapareció. Y esto es lo más común y habitual. Este sería uno de ellos. Podríamos decir el más inofensivo de todos. Luego está el hombre del sombrero, que este probablemente tú y yo lo tenemos en común, porque también es uno de los más vistos como vigilantes de dormitorio. Podríamos decir que está dentro de los vigilantes de dormitorio. Y este en concreto aparece demasiado. Es una silueta oscura que lleva un sombrero de ala ancha y un abrigo largo. Este yo lo veía de pequeña. Y se sentaba a los pies de mi cama o se ponía ahí a mirarme. Hasta que en algún punto de mi vida, pasados los años, desaparece. El comportamiento no suelen atacar, pero sí que induce al temor, inexplicable. Es como que te da esa sensación de tengo miedo y tengo miedo de que vuelva a aparecer, porque la sensación con este en concreto es que va a volver a tu vida, que va a volver a aparecer en algún momento y que lo vas a volver a ver, hasta que en algún punto desaparece y te olvidas, ¿no? Algunas personas han dicho que a veces iba acompañado de algunas pequeñas figuras y que no iba solo, ¿no? Como que tenía pequeños subordinados que iban con él. Pero como os digo, son vigilantes de dormitorio y se limitan a vigilar. No hacen nada más allá. Y cuando los miras directamente, como te digo, suelen desaparecer. Luego está la gente sombra encapuchado, se les suele llamar así. Estas entidades son percibidas de una manera particularmente siniestra porque irradian muchísimo odio. Es como que suelen aparecer cerca de puertas, paredes, y aunque no siempre actúan de manera hostil, su presencia genera un miedo muy visceral, o sea, es un pánico, es un terror
muy grande, porque irradian tanto odio que cuando tú los notas, tú los ves, notas esa ira y te entra como un terror y un pánico de una maldad tan grande que no se puede explicar. Es como que te entra hasta como... Es muy visceral, es muy fatiga, es muy... Me entran náuseas de lo que estoy sintiendo con esta entidad. Se las puede distinguir porque llevan una capa con capucha que oculta cualquier posible rasgo facial que estas entidades puedan tener. Y algunas veces parecen proyectarse desde la sombra de la pared, deslizándose por las habitaciones. Estas entidades, ¿vale? O estos, llamémoslo formas oscuras, en concreto, estas sombras encapuchadas sí que ves que se mueven por la habitación hasta que se van. Pero no son peligrosas. Simplemente esa sensación que te da es realmente horrible. Luego está la gente de sombra de ojos rojos, que con esta entidad también he tenido ocasión de cruzarme en algún momento de mi vida y quizás se le puede considerar el más aterrador. A mí se me ponen los pelos de punta cada vez que lo recuerdo. Y este tipo, de verdad, quizás, y lo digo porque me pasa, puede ser el que más miedo da de todos, porque tiene, aparte de esa oscuridad, que es más negro que lo negro, tiene como dos ojos rojos, o dos puntos rojos como ojos, que parecen, aparte de súper brillantes, intensificarte a medida que entras en pánico, ¿vale? O sea, además estos aparecen muy rápidamente cruzando la habitación, apareciendo y desapareciendo, ¿vale? Pueden detenerse momentáneamente, hay un punto en el que estos seres con ojos rojos como que se paran de repente, de golpe, y te miran. Y si tú lo has visto a ellos, ellos te han visto a ti. O sea, como que hay una frase que se dice mucho que si tú lo ves, él te ve. Justo con este elemento en particular, porque te mira por 2 segundos y sigue a lo que está. Y entonces tú empiezas a entrar como en un pánico horrible, te paralizas y sigue su camino. No te molesta. Pero como que la entidad quiere que tú seas consciente de que te ha visto. Y que no está ahí para nada bueno, pero que a ti en concreto no te va a hacer nada. Como si estuviera cumpliendo una misión, estuviera haciendo algo, pero tú le has visto. Y él sabe que tú le has visto. Entonces te mira como diciéndote, sé que me has visto. Haz como si nada y sigo a lo mío. Entonces, sí que hablando con expertos, con gente que sabe del tema, siempre te van a decir, cuando te encuentres como una sombra de ojos rojos, no la mires. Y si llegas a mirarla y esa figura te mira y sigue, haz como si no hubieras visto absolutamente nada. No lo digas, no lo comentes ese día, sigue a lo tuyo. Porque están como en una misión, no se sabe qué, ¿vale? Pero cuanto más miedo tienes, parece que más grandes son los ojos y más peligrosos pueden llegar a ser. Y como se dice, la sensación que da es que sus ojos causan un terror paralizante y parecen alimentarse del miedo, ¿vale? Luego están los visitantes de fondo. Estos seres no suelen ser detectados a simple vista, sino que aparecen en fotografías, en vídeos, como siluetas en el fondo o sombras que se deslizan por las paredes, las ves por el rabillo del ojo, pero nunca estás seguro o segura de si has visto algo, ¿vale? Luego están las sombras edilicias, o se les llama así, o Genius Loci, o Loci, yo le digo Loci. Estas entidades son sombras que parecen estar atadas a lugares específicos, como casas abandonadas o sitios con una fuerte carga emocional, casas a las que nos vamos de nuevas o simplemente sitios que visitamos que llevan mucho tiempo deshabitados, ¿no? Pueden interactuar con intrusos si se sienten amenazados, imitando voces o imitando movimientos. Y en algunos casos parecen actuar como guardianes territoriales, ¿no? Reaccionando agresivamente ante la invasión de un espacio. ¡Pum! Sale volando un cristal, ¿vale? Sale volando un vaso o cualquier cosa. Algunos los llaman poltergeist, pero bueno, en este caso estamos hablando de gente sombra. Teorías sobre el origen de esta gente sombra. Hay varias explicaciones científicas que son la parálisis del sueño. Muchas experiencias con la gente sombra coinciden con personas que sufren parálisis de sueño en un momento puntual, donde el cerebro pues mezcla un poco la vigilia con los sueños,
generando alucinaciones, ¿no? Y esta es una explicación. La gente que tiene parálisis de sueño hace como que ve esto, ¿no? Pero aquí está la pregunta. ¿Todo el mundo ve lo mismo? ¿Todo el mundo ve el mismo tipo de silueta? ¿Todo el mundo ve el mismo tipo de ser? Curioso, ¿no? También hablan de la pareidolia, la tendencia del cerebro a encontrar patrones familiares en algún estímulo, ¿vale? Entonces, bueno, eso puede explicar el por qué la gente en un momento así puede ver forma humanoide en las sombras, ¿no? Si hablamos un poco más de lo que se dice a nivel esoterismo, nos hablan de seres interdimensionales. Algunas teorías sostienen pues que la gente sombra son entidades que provienen de otras dimensiones que ocasionalmente se cruzan con la nuestra. Otros nos hablan de energías residuales. Podrían ser manifestaciones de energía acumulada en ciertos lugares o generadas directamente por emociones muy intensas. Y una última, bueno, serían espíritus negativos. En la tradición esotérica, las sombras son a menudo asociadas a almas atrapadas o entidades negativas que se alimentan del miedo humano, que es la que más popularizada está y con la que más conectamos todas, ¿no? Que estas entidades se alimentan del miedo y cuando las vemos nos ven y como que es una advertencia de, oye, déjame seguir haciendo mi camino porque cuanto más me mires, más miedo vas a tener. Al final, el misterio de la gente sombra sigue siendo un tema muy aterrador, muy fascinante, que desafía tanto a la ciencia como al esoterismo, aunque, bueno, muchas experiencias pueden explicarse por factores psicológicos o ambientales. El consenso, pues ahora mismo está muy lejos de alcanzarse, no se sabe muy bien de dónde salen, pero ¿son estas entidades simples ilusiones ópticas, que todos tenemos las mismas, o a lo mejor estamos frente a manifestaciones de algo mucho más profundo y desconocido? La respuesta, quizá, depende de nuestra disposición a aceptar lo inexplicable. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.